Muy buenos días, amados hermanos, hermanas. Les saludamos a todos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y les deseamos a todos ustedes muchas bendiciones de parte de Dios, a ustedes y a toda su familia. Aún a los amigos, a las amigas que nos miren, nos vayan a mirar a través de este medio. Les deseamos también que Dios les bendiga en grande manera y que Dios sea con ustedes. Y en esta mañana, a esta hora, una vez más estoy aquí para compartirles un mensaje más glorioso de la palabra del Señor. Algo muy importante, que la palabra de Dios no nos debe faltar, consejo de Dios no nos debe faltar y no nos falta. Solo es cuestión de que nosotros prestemos atención y abramos nuestro oído a la palabra de Dios, a la voz de Dios que día a día nos está hablando, día a día nos está aconsejando, día a día nos está llamando y día a día nos está exhortando, cuanto así sea necesario, por supuesto, por el bien nuestro. Hermanos, hermanas, en esta hora yo quiero compartirles un mensaje, creo que de mucha importancia, como todos los demás mensajes de la palabra del Señor. En este tiempo, el cristianismo, los cristianos, estamos ocupados en tantas cosas. Estamos haciendo muchas cosas y yo quiero creer que como cristianos estamos haciendo muchas cosas y quiero creer que las cosas que estamos haciendo son buenas. Claro que son buenas. Pero hay algo muy importante que yo en esta mañana yo quiero recalcar. Creo que por inspiración de Dios, para que nosotros nos aseguremos que debiéramos estar tratando cada día de afirmar y asegurar de que lo que estamos haciendo realmente sea lo que Dios quiere. No nos vayamos a estar equivocando en estar haciendo lo que nosotros queremos, como que llamándole como que es lo que Dios quiere. O a lo mejor lo que usted hace y lo que yo hago sí es lo que Dios quiere. Pero pudiera yo estarlo desagradando en tal vez estar haciendo algo secundario por lo que es principal, esencial y vital, lo que es urgente. Ya lo he dicho, hay cosas urgentes, pero hay cosas demasiado urgentes. Hay cosas que se deben hacer, pero hay cosas que son vitales hacerlas, porque si no se hacen, pudiéramos tal vez quedar reprobados. De verdad, hermanos, que es muy importante que analicemos acerca de lo que estamos haciendo y de cómo lo estamos haciendo. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¡Qué bueno! Pero ahora, ¿estamos haciendo la principal voluntad de Dios? ¿Cuál será la principal voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios querrá? ¿Qué es lo que realmente Dios nos pedirá? Es algo muy importante que nosotros nos metamos en suma oración, en suma intimidad, para que se nos revele y se nos abra el sentido y el corazón a Dios y a lo que realmente Dios tuviera en su corazón hacer y llevar a cabo, y más ahora en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Hermanos, si Jesucristo volviera a estar entre nosotros en cuerpo, y más ahora en estos últimos tiempos, ¿qué es lo principal y lo vital que Él había de hacer? ¿Qué será lo que Él había de llevar a cabo? Yo creo que Él había de hacer todo, pero principalmente hay cosas que Él había de resaltar por encima de todas las cosas que había de hacer. Entonces, si nosotros nos decimos cristianos, si nosotros nos decimos hijos de Dios, si nosotros nos decimos seguidores de Cristo, dijo en cierta ocasión el apóstol
parece que Juan o Pedro por ahí, dijo, si alguno dice estar en él, debe andar como él anduvo. Si lo parafraseamos, pudiéramos decir, si alguno dice estar en él, ser hijo de Dios, ser cristiano, ser seguidor de Cristo, debería de hacer lo que él hizo. ¿Qué fue lo primero que él hizo cuando anduvo en esta tierra? Él hizo demasiadas cosas. Muchas cosas él hizo cuando anduvo en esta tierra. Pero resaltaron algunas cosas en su vida y en su ministerio. ¿Qué es lo que resaltó en la vida de Jesús? Resaltó oración. Pregúntese, ¿eso resalta en usted? ¿Eso resalta en mí? Resaltó en Jesús compadecerse de los demás, compadecerse de las almas. Y no solo se quedó en compasión, sino que él se aferró a predicar y a predicar el evangelio del reino de la salvación hasta lo más posible. Fueron 3 años y medio de ministerio de Jesucristo, pero esos 3 años de ministerio, su principal ocupación fue predicar y predicar y predicar y predicar. Hablarle a la gente del reino de Dios. Predicar el evangelio de Jesucristo. Dar a conocer la salvación. Eso fue lo que él resaltó. Que lo que a él le importaba, le urgía y para él era urgentísimo y necesario y muy importante era que las almas se salvaran. Porque vino al mundo, pues a eso vino, con el fin de que las almas se salvaran. Ahora, si usted y yo decimos tener a Cristo en nuestro corazón y el sentir de Cristo, deberíamos tener ese mismo sentir, ese mismo deseo, ese mismo propósito. Ya lo dije. ¿Qué resaltó en la vida de Jesús? Oración y predicación. Eso fue lo que resaltó en Jesús. Eso fue lo que más hizo Jesús. Sí hizo muchas cosas, sí hizo demasiadas cosas, claro que sí. Pero nada resaltó en su vida como oración, ayuno y predicar el evangelio. A lo mejor se me escape por ahí alguna otra cosa que hizo en resalto, pero lo que recuerdo y que tengo presente, que lo he leído en la palabra del Señor, lo que resaltó en nuestro Señor Jesucristo fue la compasión, la humildad y el amor al prójimo. No tanto para ayudarles materialmente, sino para ayudarles espiritualmente a salvar sus almas. Y yo me hago esa pregunta, yo que me digo seguidor de Cristo, eso es lo que estoy haciendo. Siento esa compasión que Jesús sintió o siente ahora por las almas. Siento esa compasión. Si tengo a Jesús, debería sentir esa compasión y no quedarme en compasión. Debería de correr al hacer cuando menos algo por salvar o rescatar una alma en nombre de Dios y con la ayuda de Dios. No las voy a salvar, pero al menos voy a ponerme a las órdenes de Dios para que Él haga su obra de salvación a través de mi vida en alguien más. Y esto es algo pero muy importante, y más ahora en estos últimos tiempos, hermanos. Tiempos donde urge más que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Urge que se cumpla la gran comisión. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy en estos últimos tiempos es lo que más urge. Siempre ha urgido. A Jesús le urgió y eso fue lo que hizo. Oró. San Marcos 1:35 por ahí dice que el Señor Jesucristo muy de noche Él estaba internado en el desierto orando. Y muy de mañana Él estaba orando. Y se pasaba las noches orando. Ahora, su prioridad de usted y la mía es esa, orar. Jesús lo dijo, es necesario orar siempre y no desmayar. Jesús nos dijo, oren
para que no entren en tentación. Y eso fue lo que él dijo. También dijo en cierta ocasión, este linaje no sale sino por oración y ayuno. Eso es lo que él resaltó. Y no solo lo dijo, eso fue lo que más él practicó. Es lo que más él hizo. Es lo que más él llevó a cabo. Ahora, si nos damos cuenta, antes de la predicación del Evangelio, antes de desempeñar su ministerio, se internó en el desierto, oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. Todo lo demás es importante y se debe de hacer, pero tiene que llevar el respaldo de la oración y del ayuno, porque si no, sería solamente religiosidad o tradicionalismo. Y Dios lo que quiere es que tengamos su respaldo, su aprobación, y que de verdad le estemos agradando. Que de verdad estemos siguiendo sus pisadas. Que de verdad estemos siguiendo su ejemplo y llevando a cabo su ejemplo. Que si no nos ven físicamente, en físico parecidos a Jesús, pero sí en sus hechos, sí en sus obras. ¿Qué había de hacer de Jesús en este tiempo? ¿Qué es lo que había de hacer si Él anduviera entre nosotros en cuerpo? Por eso he titulado este mensaje, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere o estoy haciendo lo que yo quiero? Es una buena pregunta, hermanos, que deberíamos hacerla, y más en estos últimos tiempos. Ahí de rodillas deberíamos de decirle a Dios: Señor, yo quiero que me inspires, que me ilumines, que me reveles, que me enseñes qué es tu prioridad, porque eso debe ser mi prioridad. ¿Qué es tu prioridad? Porque esa debe ser mi prioridad. ¿Qué es lo que habías de hacer tú si estuvieras aquí en cuerpo como yo? Revélame para que eso sea lo que yo haga. Hay demasiadas cosas buenas por hacer y en cuanto sea al alcance hay que hacerlas. Pero hay cosas que son vitales. Hay cosas buenas que se hacen para los hombres, pero hay cosas mucho más importantes que se hacen directas para Dios. Por ejemplo, la oración. Esa es para relacionarnos con Dios. ¿Qué tanto usted y yo nos estamos relacionando con Dios? ¿Qué tanta comunión con Dios tenemos? ¿Qué tanta intimidad con Dios tenemos? No por las tantas actividades estemos descuidando la oración. Y a lo mejor las otras actividades son buenas, pues hay que hacerlas, pero no descuide la oración. No sé, a lo mejor esté equivocado, pero sería preferible alguna de las otras cosas que se queden tal vez sin hacer a que nos falte la oración. Bueno, es lo que yo creo, opino y pienso. Que además de eso, yo algo tengo muy presente, que cuando nosotros nos metemos con Dios en ayuno y oración, también las otras cosas las vamos haciendo y hasta puede ser que tengamos más respaldo y ayuda de Dios. Las cosas secundarias no se quedarán sin hacer, pero se estarán haciendo en el orden debido de Dios. Hablamos de orden. Bueno, vamos conforme al orden de Dios. A veces hablamos mucho de orden para otras cosas, pero hablemos de este orden, del orden de hacer las cosas conforme Cristo las hizo. Jesús hizo demasiadas cosas, pero hubo cosas que Él priorizó, que Él resaltó, que en Él se demostraron demasiado, mucho más urgentes que todas las demás, y esas fueron las que Él hizo. Claro, sin dejar de hacer las demás, también las otras las hizo. Pero lo primero que en Él resaltó: oración, ayuno y predicación. Salir a predicar en las aldeas, en las calles, en la ciudad, hasta en el desierto.
en las aldeas, a la orilla del mar, en las playas. Mire, Jesucristo predicó por todos los lugares. A donde quiera que anduvo, Él predicaba. Él no estuvo lo más en las sinagogas. Él estuvo en las calles. Él estuvo en las aldeas predicando. Él estuvo a la orilla del mar predicando. Él no conoció ni siquiera un púlpito. Él no usó ni siquiera un púlpito. Es bueno predicar tras un púlpito, pero también es bueno salir a hacer la obra tal cual la hizo Jesús. Al aire libre, a donde uno, dos o tres o muchas personas pueden escuchar la palabra de Dios, personas que no la han escuchado porque nunca han ido a un templo. Es urgente que la palabra de Dios sea predicada, y más en este tiempo que estamos, que se ha dicho, y creo que así es, el tiempo se nos acaba, el tiempo se nos termina, el tiempo se nos está yendo como agua entre las manos. Va a llegar el día que entonces sí, ya no se va a poder predicar en las calles porque nos van a prohibir eso, pero por lo menos ya lo hicimos. Va a llegar el día que nos van a prohibir predicar en el parque, en los hospitales, en las cárceles, en los centros de rehabilitación. Bueno, se va a prohibir a lo mejor la predicación. Y ahora sí, pues ahora sí tendrá usted el motivo correcto para decir, pues no puedo predicar, no me dejan predicar. Entonces sí, pues ahora sí, ¿qué va usted a poder hacer? Ya no. Pero estará satisfecho porque cuando pudo, y en cuanto pudo, usted predicó la palabra de Dios. Pero ¿qué va a hacer si no lo hacemos y nos cerraran las puertas para predicar la palabra de Dios? Ahora sí diríamos, ahora voy a ir a predicar. Ahora quisiera salir a hablarle a la gente allá en el parque, en las calles, en las plazas, en el hospital, en la cárcel, en algún centro de rehabilitación, pero usted se va a excusar, ya no se puede. Y va a tener buena excusa, de veras ya no se puede, pero ahora sí se puede, hermano. Ahora sí se puede, hermana. Que no lo hacemos es otra cosa, pero hagámoslo porque esta fue la prioridad de Jesús, predicar el evangelio del reino de Dios a todos los más. Y si usted es cristiano, deberíamos estar haciendo lo mismo. Si usted se dice seguidor de Cristo, debería de estar haciendo lo mismo. Que decimos, yo quiero seguir las pisadas del maestro. Pues siga las pisadas del maestro. Que lo van a criticar, sí. Que lo van a injuriar, sí. Que lo van a juzgar, sí. Que lo van a malver, sí. Que lo van a despreciar, sí. Eso fue lo que a Jesús le hicieron. Esas son las pisadas del maestro. Pero a veces esto no lo hacemos tanto, no tanto por otra cosa, sino por temor a que nos desprecien, a que nos rechacen, a que nos hagan algún gesto, alguna mala forma. Tenemos temor a que nos desprecien, a que nos rechacen. Y claro que sí, yo lo entiendo porque lo hemos pasado. Los desprecios se sienten horribles, los rechazos se sienten horribles, se siente como una terrible humillación. Pero dijo el Señor que el que se humilla será ensalzado. Y más al que humillan, Dios lo ensalzará cuando fuere tiempo. Hermanos, hermanas, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere o lo que nosotros queremos? Analicemos, examinemos. ¿Qué tanto estamos comprometidos? El pasar el tiempo con Dios el mayor tiempo posible en oración. Hoy es cuando más debemos orar. Debería de haber un grupo de oración reunido ahí horas y horas, y otro grupo yéndose a evangelizar. Un grupo ahí de hermanos clamando para que Dios respalde y ayude a los que se van a predicar. Unos se van a predicar y otros se quedan por ahí a orar juntos y haciendo equipo. Y de verdad que podríamos lograr más. ¿Por qué no logramos más? ¿Por qué? Porque unos a los otros nos dejamos solos. Cada quien hacemos lo que queremos.
A todos nos parece importante lo que hacemos, lo del otro nos parece que no importa. Pero aquí no importa lo de usted o lo mío, aquí importa lo que a Jesús le importe. ¿Qué le importa a Jesús? Las almas. Pues a usted y a mí nos deberían de importar las almas, y hay que hacer algo por las almas. A lo más, hay que hacerlo con la ayuda de Dios, hermanos. Las almas se están perdiendo, usted y yo no las vamos a salvar, pero al menos podremos contribuir a ser transmisores y portadores de la bendita palabra de Dios, y que muchos oídos oigan la palabra de Dios, y será problema de ellos si no se arrepienten y no se entregan a Cristo, pero el mensaje les llegará. Pero si usted no lo hace, dijo el Señor, su sangre demandaré de tu mano. Y esto es algo que usted debe tomarlo muy en cuenta, y yo también. Esto es tremendo, esto es tremendo. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero usted esté consciente que un día Dios le va a demandar a todas las almas que usted podría haberles predicado y usted no lo hizo, o yo no lo hice. Por cualquier motivo, causa o razón que no lo haya hecho. Pero a usted y a mí Dios nos ha dado esa facultad y hasta ese mandamiento: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él nos ha dicho, y que se predicase en mi nombre el arrepentimiento de la remisión de pecados, comenzando desde Jerusalén y predicando hasta lo último de la tierra. Es un mandamiento, no es de que si usted quiere, Dios está mandando, Dios está ordenando. Si usted no lo hace, está desobedeciendo. Si no lo hacemos, estamos desobedeciendo a un mandato importante, a un mandato directo de Jesús. Porque Jesús les dio este mandato a los apóstoles y a todos los que estaban con Él después de su resurrección. Y ahora el mandato es para todos nosotros, los que ya le hemos conocido y que decimos caminar con Él. Esto es algo que nosotros debemos resaltar. Debemos hacer las otras cosas. Y hay que hacerlas, hermanos. Hay que hacerlas. Es necesario hacerlas. Pero hay que hacer las principales, hermanos. ¿Cuáles son las principales? Las principales son las siguientes, las que en Jesús resaltaron. ¿Qué resaltó en Jesús? Oración, hermanos. Él no hizo otra cosa por encima de la oración. Discúlpame, pero yo no encuentro que haya hecho otra cosa por encima de la oración. Es más, encuentro que la oración va delante hasta de la predicación. El salir a predicar es después de la oración. Después de una intimidad con Dios, ahora sí vamos al siguiente paso, a predicar. Precisamente encuentro que ahí está un orden. La base de todo, espiritualmente en el cristianismo, la base fundamental es la oración. Si no hay oración, nos brincamos el principal paso. Si no hay oración, nos vamos a hacer lo demás sin fundamento sólido. La oración, ya lo cantamos, hermanos. El poder del cristiano está en la oración. Y Jesucristo nos lo dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Decimos seguir las pisadas de Jesús. Bueno, sigamos las pisadas de Jesús. Caminemos por donde Él caminó. Tal vez no por la tierra que Él pisó, sino por las obras que Él hizo y las obras que en Él resaltaron. Las cosas que Él hizo y las cosas que en Él resaltaron, y en su debido orden. Las primeras, las segundas, las terceras, las cuartas, las quintas, y así sucesivamente. Pero sin brincarnos el fundamento, sin brincarnos el cimiento, sin brincarnos el principal paso. Porque todo nos pudiera faltar por llegar a ser en esta vida como cristianos, pero no la oración. Porque si nos falta oración, nos falta comunión con Dios, y tal vez ni siquiera estemos caminando con Dios. Porque la oración nos lleva a Dios. La oración nos relaciona con Dios. La oración no solamente es obediencia a Dios, sino es comunión, es relación. La oración es cobrar poder por estar con Dios a través de la oración.
través de la oración se puede tener poder y se pueden hacer las cosas realmente en el debido orden de Dios. Hermanos, hermanas, yo solo quiero leerles una parte de la Biblia. San Mateo capítulo 9 versículos 35, nomás para que usted vea. ¿Acaso usted nunca ha estado donde hay gente que sube y baja, hace y deshace y ve que toda la gente hundida en el pecado, la maldad, lejos de Dios? Usted debería de compadecerse. Jesús se compadeció y no solo se compadeció, sino que hizo todo lo que pudo. Y lo vamos a leer. San Mateo 9, 35 al 38. Dice así: y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y mira lo que dice más: y viendo las gentes tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que Jesús sintió al ver la gente descarriada? ¿Qué es lo que Jesús sintió al ver la gente alejada de Dios? Dijo: que si se pierde, que se pierda. Dijo: si se van a Dios, que se vaya. Son necios, son duros, son tercos, que se vayan al infierno entonces. No, Él no dijo así. Dice que se compadeció y dice que predicaba, les hablaba, les enseñaba. Todos los días Él enseñaba. Ahí dice que en las sinagogas, pero en otras partes dice que Él se sentaba a la orilla del mar en el barco y de ahí enseñaba a la multitud. Por las aldeas, Él predicaba, Él enseñaba. Por los lugares diferentes, a una o muchas personas, Él les enseñaba. No tenía que ser una multitud para predicarles. A una persona Él enseñaba. A muchos, no se diga, también les enseñaba, también les predicaba. Bueno, pues es lo mismo que usted y yo deberíamos de hacer en este tiempo. Después de una vida de intimidad con Dios en oración, nos llevará a compadecernos de las almas y hasta tratar de rescatarlas con la ayuda de Dios de ese camino que les está llevando rumbo a la perdición. Pero lo podremos hacer y podemos sentir compasión si tenemos esa intimidad y comunión con Dios. Si no, no tendremos nada. Nos dará lo mismo. Si se salva a mí, si se pierden, que se pierdan. Y a veces se llega a notar en nosotros que eso pasa, o eso decimos. No lo decimos con palabras, pero con hechos sí. Porque si nos interesara la salvación de ellas, haríamos algo por ellas. Por uno les hablaríamos, a lo mejor y no acepten, a lo mejor rechacen, pero bueno, nosotros hicimos lo que nos tocaba. Mostramos interés en su salvación, mostramos interés en su liberación. Mostramos interés en que ellas conocieran la palabra de Dios. Si la rechazaron fue muy su problema, como siempre lo he dicho. Pero usted y yo hicimos lo que a nosotros nos competía. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje. Y espero que ustedes y yo reflexionemos, recapacitemos y tomemos cartas en este asunto. Y hagamos lo que Jesús hizo en su debido orden. Que lo que en Él resaltó, resalte en nosotros. Lo que Él hizo por encima de todo, lo hagamos así nosotros. Y lo demás también lo hagamos. Pero lo principal, lo principal. Lo primero, lo vital, eso que no se debe quedar sin hacer. Oración, ayuno y predicación. Principalmente eso. Y luego todo lo demás. Dijo el Señor, por añadidura. Vendrá o se hará. Dios les bendiga y les guarde. Y buen día a todos. Dios sea con ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.